Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestra entrevista en la jornada del día de hoy y tenemos el gusto de poder conversar de nuevo, digo bien, con Carmen Marín. Ella es miembro del directorio del Banco Central del Paraguay y ya está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, directora? Muy buenos días. Muy buen día, Samuel. Un saludo para vos y toda la teleaudiencia. Un gusto estar con ustedes. Bueno, antes de salir al aire estábamos conversando un poco y me habías comentado de que parece que hay novedades sobre el tema pensiones, un tema que ya recordamos, venías trabajando bastante en tu experiencia que tuviste en el Ministerio de Hacienda y bueno, y ahora hay novedades sobre esto que es siempre tan sensible, directora. Sí, definitivamente es un tema trascendental para el país hablar del sistema de pensiones eh, y tiene muchas implicancias principalmente desde el punto de vista social y por otro lado también hace parte del sistema financiero, teniendo en cuenta que son ahorros que hoy están depositados en distintos tipos de instrumentos. Eh, si me permitís, Samuel, me gustaría poner en contexto de dónde viene hoy esta iniciativa y cuál es el rol que hoy el banco está teniendo en este proceso de discusión. Habrás visto recientemente que eh, el año pasado se había firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el instrumento de coordinación de políticas. Este es un instrumento no financiero que tiene 2 años de duración en principio. De hecho, en estos días estamos ya con una primera misión del Fondo Monetario a través del cual ya se están evaluando, digamos, los avances de este acuerdo. Y este acuerdo involucra algunas metas que son cuantitativas y otras que son cualitativas y que también hacen parte del compromiso que tiene el sistema institucional en la mejora continua, en la mejora continua desde el punto de vista de las reglas cuantitativas, por otro lado también desde el punto de vista cualitativo. Y son 8 en el marco más cualitativo, son 8 iniciativas más uno, nosotros le llamamos porque uno de ellos ya se había enviado a consideración del Congreso y me voy a concentrar específicamente en tu consulta, pero te quiero poner nomás en contexto que este instrumento tiene 3 pilares. Uno que hace parte de asegurar la estabilidad macro, proteger el marco macrofiscal. El segundo que tiene que ver con mejorar la productividad, fomentar el crecimiento económico. Y un tercero que hace parte de la protección y la inclusión social. Y en el marco de estos pilares hay algunos compromisos con un calendario para cada uno de los temas. Y en lo que respecta al Banco Central, nosotros estamos muy abocados a 3 de estos temas. El primero es un proyecto de garantías mobiliarias, el segundo es el proyecto de inclusión financiera. El proyecto de garantías mobiliarias ya está a consideración del Congreso Nacional, en igual medida el proyecto de inclusión financiera. Y el tercero es el proyecto de la Superintendencia de Pensiones. Entonces, ahí va tu pregunta. Te hice esta introducción porque si uno mira ese documento, el compromiso que se asume es enviar a consideración del Congreso Nacional esta serie de iniciativas. Muchas otras, yo te mencioné 3. Claro. Y dentro de eso digamos, se plantea un camino a recorrer en términos del sistema de pensiones. Y si uno habla del sistema de pensiones, hay que enfocarlo con 2 pilares. El primero, que tiene que ver con la sostenibilidad. Hablo de los retos concretos de nuestro país, tiene que ver con la sostenibilidad del sistema de pensiones. Este proyecto de la Superintendencia de Pensiones no hace parte de la discusión de cambios en las reglas de cómo se otorgan las pensiones, ni la tasa de sustitución, no tiene ninguna vinculación con cambios paramétricos. Te tengo que aclarar eso porque
es muy importante aprovechar este espacio, aprovechar tu rol para poder comunicar qué implica y qué no cuando uno habla de superintendencia de pensiones. Claro. El banco recientemente creó un grupo de trabajo interno en donde se está revisando y se está discutiendo este proyecto que ya llevamos realmente años de discusión y de elaboración de una propuesta que tiene que ver exclusivamente con regular, supervisar la administración de los fondos de pensiones. Entonces, hay dos pilares. Uno que hace parte de la sostenibilidad, eso lidera, digamos, más de cerca el equipo del ministro de Hacienda, pero desde el Banco Central en esta etapa se crea este grupo de trabajo para pensar las reglas en lo que tiene que ver con verificar, controlar la administración del sistema de los fondos de pensiones. Entonces, tiene una mirada eh, más de supervisión, una mirada más de regulación y lo interesante, Samuel, es que en esta etapa también se va a poder incorporar toda esa experiencia, esa visión técnica que tiene el Banco Central. Entonces, tanto la Superintendencia de Seguros como la Superintendencia de Bancos, la unidad jurídica, todas las áreas están discutiendo, están revisando esta iniciativa y eso me parece a mí muy importante tener también la mirada de estas personas que tienen toda esa trayectoria, esa experiencia y ese conocimiento en regulación y supervisión. Y por otro lado, entonces, en esa etapa hoy nos encontramos, si uno mira el instrumento de coordinación de políticas del PCI, hay un compromiso de envío a consideración del Congreso en diciembre de este año. Entonces, en el transcurso del año, la idea es que el banco tenga una primera mirada de esta iniciativa, incorpore esa visión técnica que tienen y el siguiente paso seguramente a través del ministro de Hacienda va a ser también, se va a avanzar también en un proceso de discusión, un proceso de socialización, que eso es absolutamente prioritario, que estas reglas que hacen parte del control de la administración de los fondos de pensiones surjan de consensos. Si uno mira la experiencia internacional, miramos la región, Paraguay es uno de los pocos que no tiene una instancia como esta, una Claro. instancia que se encargue de lo que estamos hablando. Un poco ese es el contexto en el cual estamos. Tengo algunas preguntas, directora, respecto a lo que estás comentando. Entonces, lo que nos decía es, esto todavía no es el proyecto terminado, sino sería como una especie de anteproyecto que se le entrega a Hacienda para que comiencen a hacer las revisiones, para entender más en el estado en el que está todavía este plan. El banco hoy está revisando y está haciendo, digamos, algunos ajustes a esa primera iniciativa que ya tenemos, porque esto lleva mucho tiempo ya de discusión. Posteriormente, la siguiente etapa es iniciar seguramente también discusiones técnicas con las demás áreas en este caso, antes va a tener que discutir con el ministro de Hacienda y con todo su equipo también y posteriormente se va a abrir una etapa de discusión, de socialización Las de esta audiencias iniciativa. públicas. Mm. Las Sí, audiencias públicas que ese es, normalmente se hacen. claro, ese es un poco el camino y yo creo, Samuel, que acá lo importante es cuidar de que esta iniciativa tenga la suficiente independencia técnica que se requiere desde el punto de vista institucional y en cuanto a su gobernanza. Me Ahí te parece quiero que hacer, ese es, sí, sí, ahí te quiero hacer dos consultas puntuales porque comenzaste los puntos que me parece que son los más sensibles, teniendo la experiencia de lo que ya había sido la propuesta anterior que lastimosamente no pudo avanzar en el Congreso. Uno era sobre la cuestión de los límites de inversión, ¿verdad? Que yo recuerdo que ese proyecto planteaba ciertos límites de inversión, pero también habría algo que es una queja también que hay de las cajas, que ellos dicen que por ley muchas veces como que tienen pocos instrumentos en donde puedan diversificar los fondos que reciben de sus aportantes. Entonces, mi primera pregunta, ¿esta propuesta amplía la capacidad digamos, de diversificar los fondos
y también establecen límites, digamos, para cada uno de esos instrumentos. Y la otra, que es la cuestión de la gobernanza, que se discutió mucho también, de quién es o cómo llega el superintendente y de dónde nace, digamos, la figura del superintendente de pensiones. Esos dos puntos están también aclarados en esta propuesta que se está trabajando, directora. Súper válida tu pregunta, Samuel, porque estos dos puntos fueron los puntos centrales que hicieron parte de todo el debate en la agenda pública, en todas las oportunidades que se pudo debatir este tema. Yo lo primero que te quiero decir es que hoy, hoy tenemos reglas que no son homogéneas. Hoy tenemos 8 entidades previsionales, muchas de ellas o todas, digamos que se rigen de acuerdo a lo que establecen sus respectivas cartas orgánicas en esas cartas orgánicas se establecen las reglas de juego. Entonces, si uno mira el sistema en su conjunto, necesitamos fortalecer el poder sancionatorio, necesitamos crear esta institucionalidad y dar las atribuciones correspondientes desde el punto de vista de la mirada regulatoria. Y todo esto que vos hablabas cuando empezamos a hablar de los tipos de instrumentos, los tipos de activos, todo esto tiene que ver con los criterios de riesgos prudenciales. Entonces, eso es lo que justamente lo que va a incorporar la propuesta. De nuevo, también hay que ser muy claros ahí. No se trata de administrar esos fondos, se trata de crear reglas de juego Claro. para precautelar el interés de de los propietarios de los fondos, ¿verdad? Finalmente, somos todos Los los que aportantes, sí. estamos contribuyendo para los aportantes. Entonces, eso es como el interés primario, homogeneizar esas reglas, crear esta institucionalidad y que tenga la suficiente solvencia y facultades para poder acompañar este proceso, ¿verdad? Hoy existe una diversidad de instrumentos en el mercado financiero y lógicamente la inversión en estos tipos de instrumentos conllevan un criterio de administración Claro. de riesgos prudenciales. Entonces, eso es lo que va a incorporar esta propuesta. No va a haber un mandato para invertir en este tipo de instrumento o en el otro tipo de instrumento. A Claro. lo Lo mejor que se soy hace muy es que marca la reiterativa y cancha. vos Claro, tenés muy no. claro esto, ¿verdad? Pero quiero aprovechar nomás para aclarar de nuevo esto. Y, sí, no, y eso me parece muy importante porque también trae la tranquilidad a Personas que están en cada una de las cajas, porque yo recuerdo la discusión que algunos lo entendían como que, ¿será que ahora este superintendente nos va a decir dónde invertir? No, lo que dice, por lo menos la propuesta anterior, y que entiendo que más o menos por ahí va también la línea, es marcar los límites y marcar la cancha. Bueno, en todo esto podés invertir, pero acá es como cuando se habla con esa famosa ilustración de diversificar dónde ponemos en la canasta, cuántos huevos ponemos en cada canasta, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro, directora, usted sabe que cuando se discutió hace unos años atrás, hubo también una resistencia al sector de gremios con la participación de miembros del Banco Central digamos, en el consejo, creo que era consejo auditor o consejo directivo, administrativo, algo así se llamaba la figura. ¿Cómo se está viendo? Porque ese fue uno de los temas polémicos también, ¿verdad? ¿Quién lidera, digamos, esa mesa en donde se proponían los gremios tener participación, así como ocurre, por ejemplo, en el caso de IPS, y otros decían, no, en el regulador no puede ser juez y parte? O sea, esa parte que es sensible, ¿cómo se está pensando plantear en esta oportunidad? Y te respondo eso con un planteamiento muy claro. Hoy, te decía hace rato, tenemos 8 entidades previsionales. Y en la mayoría de los casos, porque no en todos, en la mayoría de los casos se conforman consejos, un consejo tripartito, ¿sí? consejo. En donde Exacto. representantes de cada uno de los sectores forman parte de ese consejo de administración. O consejo de administración podemos llamarle, pero también varían mucho en cuanto a los términos, pero al final del día se trata de la gobernanza en términos de administración. Entonces, yo creo que no se puede hablar de, de que
o lo pongo de esta manera, lo importante para que sea una institucionalidad fuerte es el manejo de conflictos de intereses, por un lado, y por otro lado, cuidar la independencia de la institucionalidad que se tenga que crear en términos de la supervisión y regulación. Es decir, esos roles creo que hay que separar bien. Si miras la región, si miras a nivel internacional, existe una diversidad de modalidades de dónde tiene que estar o de cómo se conforman. Pero creo que lo importante en nuestro sistema es cuidar esa independencia y mirar también cuál es la institución más sólida en términos de capacidad técnica, trayectoria, confianza que se pueda generar. Entonces, esas son las preguntas que hay que hacerse para responder de cómo queremos. Bueno, esto es algo, primero, que hace parte de la estabilidad y de la eficiencia del sistema financiero. Son ahorros que gran parte de ellos están colocados en distintos tipos de instrumentos en el sistema financiero. Otras entidades previsionales, por ejemplo, también se dedican mucho a otorgar créditos y así distintas modalidades que hacen parte de este sistema. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que lo más importante es cuidar la independencia de esa institucionalidad y eso implica evitar en lo posible conflictos de intereses a la hora de regular, supervisar y de crear estas reglas, estas nuevas reglas. ¿Verdad? Y por Claro. otro lado, No digo nomás cómo escucho, ocurre, directora, me parece muy importante lo que estás diciendo, porque creo que ese fue el punto central. De la discusión, digamos, en la oportunidad anterior. Entender que, por ejemplo, por qué el sistema financiero paraguayo ha crecido tanto y está tan sólido, y uno de los más sólidos de la región, según los informes de FELABAN, por ejemplo, que es una asociación de bancos de la región, es porque tiene un regulador que es independiente de los intereses que genuinamente puedan tener los propios bancos, ¿verdad? Lo mismo pasa con el sector de seguros, que está creciendo muy bien y tiene también un regulador, y así cada uno de los sectores económicos, y es muy llamativo que en un sector tan sensible, del cual depende nuestro futuro, porque todos hoy estamos aportando para algún día jubilarnos, no tenga o no se plantee un regulador también absolutamente independiente de que haya alguien que sea parte interesada ahí, con lo cual me parece que ese es el discurso que hay que tratar de reforzar para que se entienda que no es que se quiere ingerir en la caja, sino lo que se quiere es que haya un regulador que controle, que se gestione bien esa caja. así es, Samuel. Yo creo que hiciste un muy buen resumen de lo que estamos hablando. De nuevo, también yo te quiero agregar ahí un tema. Si miramos nuestra historia reciente, creo que pudimos crear, creo que desde el punto de vista de la política monetaria y desde el punto de vista también de la política fiscal, podemos decir de que hay como un consenso, hay como un acuerdo desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, de proteger la independencia de estas instituciones. Pero Claro. esta independencia también tiene mucho que ver con la solvencia técnica que esa institución pudo construir en el tiempo. Entonces, me parece que va a ser replicar estos modelos exitosos y va a ser también un proceso de aprendizaje. Esto no es algo que se va a poder hacer en un año o en 2 años. Esto va a llevar también un proceso de adecuación, un proceso de capacitación a las propias entidades, por el lado del regulador también. Bueno, me parece, mirando nuestro sistema y nuestra experiencia reciente, yo quiero ser muy clara en eso, que me parece que el Banco Central reúne como todos esos atributos en términos de generación de reglas, en términos de que estas reglas son eficientes y por otro lado que son efectivas. Ahora miremos nuestra trayectoria económica y me parece que todo lo que se ha hecho hasta ahora está en la dirección correcta. Entonces me parece que eh, es momento de dar un paso más y de que podamos replicar estas experiencias positivas que tuvo nuestro país, tanto desde el punto de vista monetario y también desde el punto de vista fiscal. Y ahí tengo una última consulta, directora, porque sé que ya estás un poco corto de tiempo, pero te agradezco esta entrevista. Hablaste de los plazos, ¿verdad? Ustedes van a presentar esta propuesta a Hacienda
Hacienda lo va a analizar y hay todo un proceso después, pero ¿cuándo se estima podría esto ser presentado al Congreso como un proyecto de ley? Para que pueda comenzar a debatirse, digamos, en el Congreso esta propuesta. Y dentro del cronograma que hablábamos hace rato de este instrumento está para diciembre de este año, pero Sí. no obstante, la idea es que utilicemos este año para discutir, que sea un año de socialización, que sea un año de generación de consenso sobre estos puntos primarios que vos muy bien planteaste, que son los puntos centrales realmente sobre los que hay que ponerse de acuerdo. Por supuesto. Y creo que, a diferencia de la vez anterior, me parece que se está haciendo bien en el sentido de Se que comienza a anunciar ahora esto, que se abran estas audiencias públicas, que se debata y que llegue al Congreso ya un proyecto, incluso con los sectores que se ven afectados, con las cajas, con los gremios, ya más consensuado, de modo que eso pueda correr de una forma mucho más rápida y pueda tener los votos necesarios para su aprobación, directora. Totalmente de acuerdo, Samuel, y que se entienda también, como todos los espacios que tenemos, aprovechamos para aclarar, que se entienda que va a ser un proceso gradual, que estas reglas van a llevar su proceso. Hay que cuidar la independencia de una estructura a ser creada y hay que también entender de que no se trata de administrar, se trata de crear reglas para que esa administración sea más eficiente y que las reglas del sistema de pensiones sean uniformes desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista de supervisión y más que nada de la administración de los recursos pensionales. totalmente. Y algo chiquitito nomás que yo no quiero cerrar esta Sin entrevista. dejar de mencionar, directora, porque seguro que va a pasar en el momento de la discusión. Acá no se está tocando nada del sistema de reparto ni de beneficios para los pensionados ni los que están por llegar a pensionados. Solamente es la parte administrativa de las cajas y quién supervisa cómo se hacen esas inversiones. Todos los beneficios, todo no se plantea en este proyecto. No hay ningún cambio que tenga que ver con beneficios, no hay ningún cambio que tenga que ver con los parámetros jubilatorios, no se trata de ajustes en el beneficio ni en el derecho de estas personas que hoy ya tienen su pensión, su jubilación o su pensión, tiene que ver con controlar la administración de los recursos. Ese es como el objetivo primario y gracias por el comentario porque yo al principio te decía, hay que separar las cosas y hay que Claro, entender bien. Primero, el primer punto tiene que ver cómo funciona hoy nuestro sistema, cuáles son las reglas para acceder a la jubilación. De eso no se trata esta propuesta. Única y exclusivamente se trata de controlar y de crear reglas para controlar los ahorros pensionales y más que nada uniformar las reglas que existen. me parece genial. Directora, te agradezco mucho por el tiempo. Gracias por darnos estas Les explicaciones. vamos a estar siguiendo como siempre muy de cerca porque nos parece que es un tema sensible para nuestra economía y para todos, digamos, los que estamos trabajando hoy aportando alguna caja. Así que muchas gracias, directora. Un gusto estar contigo, Samuel, y un saludo a toda la teleaudiencia.